Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de los resultados de la investigación Significados de la laicidad en la opinión pública costarricense, una investigación realizada desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Heredia, Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad presencial y a esta transmisión también a través del Facebook Live del Observatorio de lo Religioso, perteneciente a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Esta investigación contó con la participación de las personas investigadoras Juan Manuel Fajardo Andrade, Katia Castro Flores, Marlon Vargas Cubillo y Arancha León Carvajal. Es para nosotros y nosotras un placer recibirles esta mañana. Esta investigación buscó analizar las etapas del proceso de construcción de opinión pública sobre la laicidad en Costa Rica. Inicialmente, a partir de la diferenciación de los ejes temáticos de cada proyecto y de los intereses sociopolíticos de sus proponentes expuestos en las cuatro reformas constitucionales presentadas y concernientes al Estado laico en la Asamblea Legislativa en el siglo XXI. Esto se realizó con el fin de extraer de estos proyectos palabras términos, con las cuales se realizó un análisis de contenido cuantitativo en 242 noticias y notas de opinión identificadas por su relación temática y publicadas en 12 medios de comunicación escrita entre 2001 y 2021. Los contenidos identificados en estas dos primeras fases del estudio nutrieron las interrogantes elaboradas para las 20 entrevistas semiestructuradas realizadas en la tercera fase del estudio a líderes de opinión residentes en las 7 provincias del territorio nacional. En estas entrevistas se determinaron las representaciones sociales dominantes sobre el tema y se compararon con los resultados de las 10 encuestas asociadas efectuadas en este ciclo de tiempo por instancias públicas y privadas. Para comprender el caso costarricense, es menester recordar que pese a las diferencias visibles en la implementación de la laicidad, en los casos expuestos o evocados en nuestra investigación, ya fuera de España, Estados Unidos, Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice o Panamá, la laicidad se distingue básicamente por una separación jurídica o bien política entre el Estado y las iglesias. Se caracteriza idealmente por la neutralidad del Estado, la independencia de lo político y de las instituciones públicas en relación con las normas religiosas, la libertad de conciencia y de religión, así como por la igualdad de los individuos con convicciones distintas, como se ha reiterado a través del tiempo. Sin embargo, cada estado puede favorecer uno o más de estos aspectos sobre los otros. ¿Cuáles fueron los objetivos de nuestra investigación? En esta investigación buscamos analizar como objetivo general la elaboración de significados e interpretaciones atribuidos a la laicidad por distintas generaciones etarias de la población urbana costarricense durante el siglo XXI, con el fin de comprender la producción de opinión pública sobre el Estado laico en Costa Rica. Como objetivos específicos, iniciamos examinando las principales conceptualizaciones teóricas alrededor de la laicidad. En segundo lugar, buscamos distinguir los ejes temáticos e intereses sociopolíticos expuestos en los proyectos de reforma constitucional concernientes al Estado laico presentados en el año 2003, 2009, 2012 y 2019. Como tercer objetivo específico, buscamos sintetizar los contenidos vehiculados por los principales medios de comunicación escrita costarricenses sobre el Estado laico en relación con las correspondientes reformas constitucionales en sus años de presentación, 2003, 2009, 2012 y 2010.
Buscamos determinar igualmente las representaciones colectivas sobre la laicidad susceptibles de ser compartidas a través de la interacción social por una misma generación etaria. Igualmente, comparamos las representaciones colectivas intergeneracionales sobre la laicidad con los datos obtenidos a través de instrumentos cuantitativos aplicados que hayan incluido ítems relativos al Estado laico en Costa Rica. Y finalmente, analizamos las diferentes etapas del proceso de construcción de opinión pública sobre la laicidad en Costa Rica. Utilizamos una metodología exploratoria de enfoque mixto. En una primera fase, que fue cualitativa, hicimos una distinción de los ejes temáticos eh, y los intereses sociopolíticos. Estos ejes temáticos se distinguieron en los textos de reforma completos que fueron presentados en la Asamblea Legislativa, así como los intereses sociopolíticos, es decir, el contexto y los proponentes de cada proyecto. Igualmente, a partir de esta distinción, derivamos palabras término, que son unidades registrales, en los proyectos de ley, ideas clave, que nos permitieron la definición de las unidades de análisis. En este cuadro podemos ver de forma comparativa nuestras primeras unidades de análisis, que son básicamente las propuestas de reforma al artículo 75 en el año 2003, al artículo 75 y al artículo 194 en el año 2009, al artículo 75 y al 194 en el año 2012 y al artículo 75 y al 194 en el año 2009. No me voy a concentrar en el detalle de las propuestas presentadas en cada año, puesto que nuestra compañera explicará posteriormente el texto. Lo que es importante recordar en términos de diferenciación de cada propuesta es que a partir del año 2009 todos los proyectos presentaron reforma a estos dos artículos. En el año 2003 únicamente se presentó reforma al artículo 70. En la segunda fase, que ya fue de tipo cuantitativo, hicimos un análisis de contenido que buscara correspondencia de las 52 palabras término distintas que encontramos y 14 comunes a varios proyectos de ley en 242 publicaciones localizadas en medios de comunicación en los periodos de presentación de las reformas para un total de 20 años, es decir, que hicimos un análisis de contenido en prensa del año 2001 al año 2020. Los medios que analizamos fueron el periódico La Nación, el semanario Universidad, el diario Extra, el sitio web del Pino, ameliarueda.com, el Eco Católico, el País CR, crhoy.com, La República, Informatico, La Prensa Libre y Telefónica. ¿Qué se buscó en la prensa? Pues, ¿cuántas veces se mencionaba la palabra término? ¿Cuántas veces no se mencionaba la palabra término? En las noticias en que se mencionaba la palabra término, según su contexto y redacción, determinamos su criterio de uso, si era positivo o negativo, así como la fuente específica de cada palabra término en cada unidad de análisis, que en este caso ya era la noticia o la nota de opinión, es decir, este universo de las 242 publicaciones periódicas. En la tercera fase, que fue cualitativa, realizamos 20 entrevistas semiestructuradas, cuyas guías de entrevista tuvieron contenidos derivados de la fase anterior y fueron realizadas a líderes de opinión residentes en las 7 provincias de Costa Rica. Como nos interesaba encontrar las semejanzas o las divergencias entre generaciones, entrevistamos a un primer grupo de 10 jóvenes, entre quienes se interrogó a 5 mujeres y 5 hombres, todos entre 18 y 30 años, así como un segundo grupo de 10 personas adultas mayores, 6 mujeres y 4 hombres, entre 65 y 85 años.
De todas estas personas, 9 se denominaron católicas, 2 creyentes sin afiliación, 2 cristiano evangélicas, 2 personas se denominaron como espirituales, 3 como agnósticas y 2 como ateas. Estas personas fueron catalogadas como líderes de opinión debido a pertenencia y militancia dentro de partidos políticos, sindicatos, pastorales, asociaciones de estudiantes, cámaras empresariales, universidades, asociaciones culturales, comunitarias, ambientales, de desarrollo, feministas y de atención a población vulnerable, así como municipalidades, parroquias, cooperativas y colegios profesionales. Hicimos una comparación de los testimonios de las personas entrevistadas con los resultados de las 10 encuestas realizadas en Costa Rica relativas al Estado laico de 2011 a 2021. Ahí tenemos la del CIEP-UCR realizada en 2013, fue la primera, la de agosto de 2016, también CIEP, noviembre del 2016, otra del año 2017 y otra del año 2021. Luego tenemos la de UNIMED, perdón, esta fue la primera, del año 2011, la de la Escuela de Estadística de la UCR en el año 2012, la de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional en el año 2013, la del IDESPO con la Universidad Nacional en el año 2015 y la de IDESPO, la Escuela Ecuménica de la UNA en el año 2018. Los conceptos clave que utilizamos para entender la laicidad en términos de noción alrededor del mundo es entender que se caracteriza por la neutralidad del Estado, la independencia de lo político y de las instituciones públicas en relación con las normas religiosas, la libertad de conciencia y de religión, así como por la igualdad de los individuos con convicciones distintas, tal como lo ha desde el año 2008. Por otra parte, tenemos los umbrales de laicización caracterizados por la institucionalización, la socialización moral y el pluralismo, tal como lo ha planteado Bourdieu desde el año 2007. Los umbrales de laicización varían en relación con la historia y el contexto cultural de cada estado. Por otra parte, un teórico como el mexicano Lancarte nos dice ya en nuestra región latinoamericana que entendemos la laicidad como un régimen social de coexistencia armoniosa en el cual las instituciones políticas son esencialmente legitimadas por la soberanía popular y no ya por elementos religiosos. Ahora, también entendemos dentro de nuestros conceptos clave, con Michel Milot, que hay distintos tipos de laicidad. No existe una sola laicidad. Hay una laicidad que puede ser anticlerical o religiosa, una laicidad separatista, una laicidad autoritaria, otra de fe cívica y una laicidad de reconocimiento. Cada tipo de laicidad aplica a distintos tipos de Estado. Como sucede con los significantes de la noción de ciudadanía o de la democracia, la laicidad representa en sí misma, dice Gutiérrez, un proceso sociopolítico en constante actualización y constitución. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar un Estado que en sus orígenes haya tenido una laicidad de tipo autoritaria y eventualmente se transforme en una laicidad de fe cívica o en una laicidad de reconocimiento, porque esto depende del tipo de actualización y de las coordenadas de cada estado. Por otra parte, también con Blancarte y siguiendo las preocupaciones actuales de los países latinoamericanos, también incluimos la variable de derechos sexuales y reproductivos que se ha visto involucrada en este debate. Entonces, dice Blancarte que quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos tienen, por lo tanto, la obligación de recordar de manera permanente a legisladores y funcionarios públicos que su papel no es el de imponer políticas públicas a partir de sus creencias personales, sino el de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público, definido por la voluntad popular mayoritaria, sin excluir los derechos de las minorías. Por este conjunto de razones, expresa Blancarte, se vuelve evidente que la defensa del Estado laico
es central para la defensa de libertades civiles y dentro de estas de los derechos sexuales y reproductivos. A continuación, vamos entonces a narrarles los resultados de nuestra investigación, donde lo que hicimos fue una distinción en las etapas que lleva la construcción de opinión pública. Tenemos en primera instancia a las élites políticas como actantes. Aquí buscamos responder a la pregunta: ¿qué dicen las reformas constitucionales y sus proponentes? Luego tenemos a la prensa como mediadora de estas élites políticas. ¿Qué dice la prensa? Las encuestas se convierten en altavoces. Por eso nos preocupamos también por utilizar las encuestas. Y finalmente tenemos a los líderes de opinión como articuladores y reelaboradores del discurso. Y ahí es donde nos preguntamos qué dice la gente. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un recordatorio de lo que nos dicen cada una de las propuestas, cada uno de los expedientes que han sido presentados. Y en el primer expediente, que es del año 2003, vemos que el objetivo que tenían en ese momento era proteger y promover las diferentes religiones y cultos religiosos practicados. En el expediente del 2009, el objetivo está en torno a exigir la neutralidad estatal en materia religiosa, así como la protección de la increencia y la creencia en el marco de la libertad religiosa. En el tercer expediente del año 2012, vemos que el objetivo es asegurar que todos los credos y convicciones puedan ser practicados o no con libertad y sin interferencia del Estado. Y el objetivo del de la última propuesta, que fue del año 2019, nos dice que es eliminar la discriminación por religión en nuestra sociedad. Entonces, aquí se puede también mirar, ¿verdad? Un proceso donde hay cambios muy significativos en cada una de estas propuestas. Eh, de repente podría pensarse, ¿verdad? Que hay como una repetición porque hay 4 proyectos, pero hay también elementos que se van sumando. Y eso es muy importante y también muy interesante de destacar cómo en cada uno de estos planteamientos se pueden ver intereses, ¿verdad? Que es lo que vamos ahorita a ver en la próxima filmina. Entonces, para volver al proyecto del año 2003, vemos que uno de los intereses de esta clase política es la visibilidad de la diversidad étnica y religiosa, porque muchas veces esta diversidad étnica pues trae consigo precisamente esa diversidad religiosa. También había un interés de la reducción de gasto estatal, siendo que el gobierno gira una importante suma de dinero para favorecer a la Iglesia Católica. Otro interés es la separación entre la Iglesia y el Estado y, por supuesto, entonces la eliminación de privilegios que históricamente el Estado le ha brindado a la Iglesia Católica. En el segundo expediente vamos a ver que hay un interés para mostrar que la confesionalidad estatal es un absurdo en el tanto de que no es un ente eh, personal, ¿verdad? Es un ente jurídico y que por lo tanto no debería el Estado consignar una religión oficial. Asimismo, la religión oficial o la religión, perdón, es un acto personal y no un acto de un ente jurídico. También se quiere exponer el favoritismo hacia el catolicismo como religión oficial y
secularizar la sociedad costarricense. Entonces, por ejemplo, entre estos dos primeros expedientes, podemos ver que se avanza o se incluye un elemento más al expediente anterior en cuanto a seguir insistiendo, ¿verdad?, en este favoritismo hacia el catolicismo, porque en el anterior, bueno, ya estábamos visibilizando, ¿verdad?, la importancia de reconocer que hay otros cultos en este país y que ahí hay un elemento de favoritismo y que no se está cumpliendo con esa igualdad que la misma Constitución también orienta que tiene que darse a toda la población. Con el expediente del 2009, pues también tal vez es importante recordar que se dio un elemento bastante conflictivo porque es en este segundo expediente donde se incluye el artículo 194. En el primer expediente solamente se trataba de hacer un cambio en el artículo 75. Y aquí surgió un elemento bastante polémico cuando se quiso cambiar ese artículo 194 diciendo que esa juramentación de las personas funcionarias públicas se hacían a través de las convicciones y ya no necesariamente hablar de Dios porque eso sacaba, le quitaba la posibilidad a personas no creyentes de tener acceso a puestos públicos. Y eso causó pues una polémica que vamos a ver que persiste, digamos, hasta el día de hoy, cuando se asocia eh, el hecho de querer sacar a Dios, ¿verdad? Como fue una de las frases que más resonó de este segundo expediente y que en el expediente del 2012 pues se va a querer de alguna manera solventar con presentar esta laicidad positiva, porque con el expediente del 2009, al insistir algunas figuras políticas de que lo que se quería era quitar a Dios de la Constitución, pues eso hacía parecer que este proceso de laicidad era una laicidad anticlerical, que por supuesto no era el objetivo, pero así fue lo que se divulgó en la prensa. Entonces, el expediente del 2012 va a querer subsanar esta situación que se presentó y insistir entonces de que lo que se busca es un trato igualitario y justo para todos los credos. Que ya entonces desde el expediente del 2003 se buscaba la visibilización de esa diversidad religiosa y entonces en el 2012 vamos a ver que uno de esos intereses es precisamente decir que esa diversidad religiosa merece un trato igualitario en todos los campos. Y también, bueno, aquí vamos a denotar el compromiso político que tenía el partido Acción Ciudadana con este cambio constitucional. Para el expediente del 2019, vamos a ver dentro de los intereses la igualdad de género y de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, que también es un cambio bastante significativo con respecto, por ejemplo, del expediente del 2013 y del 2009, que hacía referencia al concepto de moral universal y buenas costumbres, que es pues un término bastante abstracto. Y aquí, con el expediente del 2019, entonces se busca vincular que este proceso de convertir a Costa Rica en un estado laico busca precisamente la defensa de los derechos humanos. También vemos aquí que hay un compromiso político del Partido Acción Ciudadana por llevar a cabo esta reforma. Y por último, también uno de los intereses de los proponentes es la separación entre la Iglesia y el Estado. Y vamos a entrar ahora a hacer un repaso de esas 10 encuestas que se han realizado en el país y que valga la pena también señalar
que es un proceso que es bastante reciente. Si volvemos a recordar, ¿verdad? Que el primer proyecto se lanzó en el año 2003, veamos entonces el lapso que tuvo que pasar para que se hiciera una encuesta sobre esta temática. Y también es interesante, ¿verdad? Que después de que ya inicia, pues hay un interés creciente, ¿verdad? Por hacer estos estudios para saber cuál es la opinión de la ciudadanía. Y que los expedientes, pues no solamente entonces se queden como en la parte de los intereses de algún grupo político, que no siempre coincide, ¿verdad? Con la opinión de las personas, pero aquí este cuadro entonces nos trae una síntesis de cómo han estado los números moviéndose en este sentido. Y ahí vemos que entonces la primera encuesta, que es del año 2011, exactamente un año antes de la tercera encuesta, de la tercera propuesta, ¿verdad? Tenemos que hay un 41% de la población que fue encuestada en ese estudio que apoya la eliminación de la religión oficial y que está a favor de que Costa Rica se vuelva un estado laico. Y hay un porcentaje de 27% que sigue apoyando la confesionalidad. En la encuesta de la Escuela de Estadística, que es del año siguiente, vemos que hay un aumento en ese porcentaje de personas que apoyan la eliminación de la religión oficial y vemos que los números, ¿verdad?, están en 50.3 y 46.7 que sigue apoyando la confesionalidad. En el año siguiente tenemos dos encuestas de diferentes entes, ¿verdad? Y vemos datos ahí también que son tal vez un poco contrastantes con el estudio anterior, pero bueno, esto también remite a que son metodologías diferentes, también que es una cosa, ¿verdad?, que dificulta un poco una lectura como general de este cuadro, porque las preguntas que se plantean no siempre pueden ser contrastables unas con otras y por eso los resultados son difíciles, digamos, de hacer un análisis más a fondo por el enfoque que tienen. Algunos de estos estudios se enfocaron solamente en la laicidad jurídica y no pensaron en analizar a fondo lo que sería la laicidad política o menos la laicidad cultural. Entonces son metodologías que diferencian estos resultados. En el 2013 también la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional hizo un estudio que ahí aparece con ese asterisco porque precisamente el abordaje que se hace no está tanto en esa laicidad política y entonces los datos varían, digamos que un poquito, por eso está el asterisco ahí colocado, pero sí encontramos que con la pregunta que se hizo de si la gente estaba a favor de una relación separada entre iglesia y Estado, la respuesta que se obtuvo es que el 45.5% de la población estaba de acuerdo en que hubiera una relación separada y un 23.5% pues que no quería que esa relación siguiera siendo como hasta el momento. Luego tenemos los resultados del IDESCO, de la Universidad Nacional en el 2005, donde aparece un 51.3 que apoya la eliminación de la religión oficial y un 41.4 que apoya siempre la confesionalidad. Pasamos a la encuesta del CIEP del 2016 con un 34.5 que apoya la eliminación de la religión oficial y con un 53.4 que apoya la confesionalidad. En el CIEP también, en el mismo año, se realiza otro estudio que arroja como datos que un 25.5% apoya la eliminación de la religión oficial, pero que hay un 60.3 que apoya la confesionalidad. Desde el CIEP también, en el 2017, tenemos como resultado que un 29.7 apoya
la eliminación de la religión oficial y que 55.3 apoya la confesionalidad. Este otro estudio del IDESPO, Escuela Ecuménica de la UNA, del 2018, vemos un cambio, ¿verdad?, bastante importante con respecto, digamos, de las últimas tres, donde el aumento es considerable en relación a la gente que apoya la eliminación de la religión oficial, subiendo a un 53%, mientras que las personas que apoyan la confesionalidad alcanza el 42%. Y por el momento, el último estudio que se ha realizado, que es del 2021, nos arroja también un incremento del 60, y subimos a 60.1% de las personas que buscan o que desearían que se elimine la religión oficial del Estado y que se instaure el Estado laico en Costa Rica, frente a 36.2% que sigue apoyando la confesionalidad. Bueno, entonces, esto nos pone un panorama, ¿verdad? O sea, en este momento en Costa Rica hay dos sectores bien definidos, con números, ¿verdad? Que están ahí fluctuantes, pero que nos hace pensar que en los últimos 10 años hay considerablemente un aumento de personas que favorecen esta laicidad jurídica, ¿verdad? El cambio constitucional del artículo 75 y posiblemente también el apoyo para el cambio constitucional del artículo 194. Y nos hace ver este panorama que hay cambios sustanciales que se están dando en la sociedad costarricense. Este panorama es casi impensable a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Esto es un proceso de este siglo, de esa presentación de estos 4 proyectos que han ido posicionando una temática que se ve importante porque la laicidad del Estado efectivamente tiene una vinculación con esa madurez democrática de nuestro país y sobre todo con la defensa de los derechos humanos, que es uno de los puntos tal vez de mayor conflicto que hay detrás de esta discusión. Entonces, le cedo la palabra al compañero. Bueno, vamos a ver el otro momento de esta investigación. Vimos ya el trabajo que se hizo sobre los proyectos y luego otro bloque de análisis fundamental para nuestra investigación era el papel que juegan los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que comunican. Y en ese sentido, lo que planteamos es que lo que estamos buscando es analizar los significados de la laicidad en la opinión pública, como ya se había dicho, ¿verdad? Y ahí, desde esa perspectiva, consideramos que la prensa tiene un papel determinante, ¿verdad? Pero entendemos que la prensa no es solo un medio de información, sino es un actor, ¿verdad?, crucial en este juego de interrelaciones. Y eso es lo fundamental en este bloque de análisis que vamos a presentar, ¿verdad? Lo que contiene es, bueno, una pequeña descripción, ¿verdad?, de los principales resultados de lo que hicimos. Lo que hicimos ya se había adelantado, ya se mencionaron algunos aspectos metodológicos que no voy a recordar, digo, a repetir, pero tener en cuenta que lo que buscábamos era analizar las palabras términos que son heredadas, digamos, o se construyen más bien a partir del análisis de las propuestas, de los proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, en estos 4 proyectos, y eso nos lleva a el análisis, ¿verdad?, de la prensa en 4 momentos también. Esos 4 momentos son estos, ¿verdad?, del 2001 al 2006, 2007 al 2012, 2013 al 16 y del 17 al 21. Cada uno de estos momentos lo que buscaba era tener como la centralidad del proyecto un par de años antes y años posteriores a cada proyecto. Lo que analizamos, las 200
42 notas de prensa que ya se mencionó, se reparten en los 4 periodos, ¿verdad? Analizados. Para el primer periodo, y eso es también interesante, ¿verdad? Encontramos 26 notas periódicas, es decir, no es que solo nos abocamos a estas 26, sino en la revisión que hicimos en general, ¿verdad? Con los lentes de las palabras clave, solo identificamos 26 notas que contenían algo que fuera significativo para nosotros, para la investigación. De esas 26 notas encontramos 78 palabras término, ¿verdad? Esa relación sí es importante. Obviamente, conforme hay más noticias, ¿verdad? Las palabras término también abundaban más. En el segundo periodo encontramos, identificamos 68 notas de prensa y por lo tanto 424 palabras término. En el tercer periodo, y eso vamos a hablar ahora también como uno de los resultados de este bloque de análisis, encontramos 16 notas de prensa con 40 palabras término y el último bloque, el último periodo de 132 notas de prensa con 734 palabras término. Es decir, el trabajo en prensa fue bastante complejo, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es análisis, lo que hicimos fue análisis de contenido, ¿verdad? Pero para eso teníamos que identificar y delimitar bastante bien las unidades de análisis. Y esto es pues, sobre lo cual hemos trabajado. Aquí abajo, ¿verdad? Hay una pequeña eh, esquema de cómo era la manera de realizar el análisis, ¿verdad? Lo que hacíamos era poner la referencia a la cita, la palabra término encontrada, que eran aquellas que están allá, ¿verdad? Hacíamos un análisis de si el contexto era negativo, o el uso era positivo o negativo en su contexto, ¿verdad? Si era una noticia que informa o era una columna de opinión y cuál era la fuente de la palabra término para luego también analizar porque obviamente nos interesa identificar, sobre todo cuando era una entrevista a primera persona, o en las columnas de opinión, cuál era la posición de quien estaba declarando. Estos son los principales resultados a nivel ¿saben? Los resultados del uso de las palabras término, ¿verdad? En los distintos periodos. Esto es importante por lo que vamos a revisar ahora al final, ¿verdad? La primera es que en el primer bloque de análisis, las palabras que encontramos con mayor frecuencia fueron esfera espiritual y política, ¿verdad? Religión, libertad de culto, reducción del gasto y también apareció en la resolución 3173/93 de la Sala Constitucional, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué cuál es la importancia de estas palabras. En el segundo periodo encontramos términos, perdón, ahí fueron 6, dice, los términos que adquieren mucha importancia, ¿verdad? Dominan el discurso mediático del Estado laico, con 57 referencias. Dios, artículo 75 de la Constitución, religión oficial, confesionalidad del Estado, respeto a los derechos humanos, convicciones personales. Ya aquí empezamos a ver, en el análisis que hemos hecho, algunos aspectos importantes que ya también tienen que ver con lo que se mencionó anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del peso que tiene en la prensa algunos términos, algunos conceptos vinculados con las propuestas de la Asamblea Legislativa en relación con lo que se está transmitiendo y se está posicionando en la opinión pública, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer periodo, esfera espiritual y política es un término, ¿verdad?, que se empieza a posicionar justamente a raíz de esta primera presentación del primer proyecto, ¿verdad? Recordemos que, como se mencionó anteriormente, que el primer proyecto en términos de laicidad solo se refería también al tema
artículo 75 de la Constitución, y por lo tanto hay en ese énfasis algunos aspectos que puntualizan, digamos, esta relación, ¿verdad?, de hablar de esfera espiritual y política. Consideramos que este análisis, ¿verdad?, del primer periodo, eh, eh, tanto del proyecto como también las referencias y los términos que están asociados a ese primer periodo, tienen que ver mucho con ese concepto más tradicional, digamos así, de laicidad, ¿verdad? Muy vinculado con libertad de culto, con separación de esferas, y por lo tanto se usaba mucho esos términos espiritual y política, ¿verdad? Y después hay dos términos que eran importantes: reducción del gasto, ¿verdad? En ese momento también un aspecto importante en el debate era pensar la laicidad por el tema de las ayudas que recibe la iglesia, ¿verdad? Entonces, la gente no estaba pensando claro, la gente, los medios, lo que reflejan los medios, no estaban apuntando a un análisis o a una discusión, digamos, académica o teórica sobre los conceptos de laicidad, o si la laicidad tiene que ver con derechos, sino tiene que ver con un aspecto que en este caso era el tema de gastos y el de la resolución de la sala constitucional. Tiene que ver también con aspectos muy prácticos en ese momento, ¿verdad? De lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Era apelaciones sobre, digamos, si está permitido o no, o se puede permitir o se puede dar libertad de vender, por ejemplo, alcohol en Semana Santa, ¿verdad? Eso tiene que ver con la resolución de la Sala Constitucional, y por eso esos términos de la práctica, llamémosle cultural, de la práctica cotidiana, se empiezan a asociar a laicidad, ¿verdad? Porque es tema de derechos, pero eran derechos económicos, digamos, términos de gasto, ¿verdad? Y términos y derechos prácticos, por ejemplo, como si estamos obligados o no a consumir alcohol, o nos pueden quitar el derecho de consumir alcohol un Jueves Santo. Esa era la discusión de este primer periodo, ¿verdad? Los resultados del segundo periodo, ¿verdad? Apuntan a que hay términos que ya aparecen en el segundo bloque y que no estaban en el primero, ¿verdad? Ya, por ejemplo, Estado laico se posiciona como un término que no aparecía en el primer término, es decir, en el primer periodo no había una discusión o no había una conciencia o no se reflejaba tanto ese posicionamiento eh, sobre Estado laico, eran otras cuestiones prácticas, como decía. En cambio, a raíz del eje del la segunda propuesta, hay unos términos que ya se empiezan a posicionar en la prensa, ¿verdad? Estado laico, artículo 75, cosa que no aparece en el periodo anterior. Religión oficial, ya no es tanto la discusión de esfera espiritual y política, sino ya es discusiones sobre religión oficial, confesionalidad, derechos humanos, ¿verdad? Y convicciones. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Porque nos empieza a dar un mapeo de cómo era que se estaba posicionando el tema a raíz de la posición, digamos, de los medios, ¿verdad? En el tercer periodo analizado, el 13 al 16, las palabras que más aparecieron fue Estado laico, ya se me perdió algo religiosa, laicidad, artículo 75, laicidad positiva, laicismo, libertad de culto, ¿verdad? Que estos son las que tenían mayor frecuencia de uso en ese periodo. Este periodo del 2013 al 2016 es un periodo que tiene un descenso digamos así, en el manejo que hacen los medios, ¿verdad? Lo decíamos aquí, en el periodo del 2013 al 16 apenas encontramos 16 notas con 40 palabras término. Estas 40 palabras término, ¿verdad? El análisis que se hizo de eso apuntaba fundamentalmente al posicionamiento de estos términos. Estado laico se mantiene como en el periodo anterior, laicidad, artículo 75, ¿verdad? Y se incluyen algunos términos, por ejemplo, libertad de culto, que
como digo, en el estudio, en el informe, se puede observar, ¿verdad?, cómo estos términos estaban informados, si eran informaciones de noticia, digamos, o era de opinión. Y el último periodo, que es el periodo en el que hemos tenido más abundancia de notas de periódico y de palabras, términos, los términos que más se han manejado es, de nuevo, Estado laico, ¿verdad? Se introduce la palabra término de creencias en el uso, ¿verdad?, en los medios, libertad religiosa, eh, a diferencia de libertad de culto, ¿verdad? Ahí hay ciertos cambios, confesionalidad del Estado, y con menor frecuencia, ¿verdad?, libertad de culto, es decir, libertad de religión adquiere mayor importancia y libertad de culto queda con menor frecuencia en este periodo, ¿verdad? Aparece también estado ateo, libertad de conciencia, laicidad, pluralismo religioso y convicciones personales. Entonces, otras palabras, términos que se usaron también fue el laicismo, ¿verdad?, privilegios de la Iglesia Católica, tolerancia hacia cultos, sin creencias, matrimonio católico, ¿verdad? Todas ellas con menos de 11 ocasiones que fueron citadas. ¿Qué nos permitió esta revisión cuantitativa de los medios, ¿verdad? Porque no era solo cuantitativa, sino ya un análisis del significado que tenía en la prensa, ¿verdad?, tanto en notas como en la opinión. Eso nos permitió, ¿verdad?, identificar que a partir de los 4 proyectos de ley, ¿verdad?, cuyo objetivo primordial ha sido el tema de la laicidad, de laicizar el Estado costarricense, ¿verdad? El proceso posterior de comunicación en la prensa es posible, nos ha permitido distinguir, ¿verdad?, el inicio de lo que podríamos llamar políticas de formulaciones discursivas sobre la laicidad. Y eso es posiblemente lo más importante. No, todo es importante porque todo este trabajo ha sido bastante complejo, pero, ¿verdad?, dentro de las formulaciones discursivas sobre la laicidad identificamos 4 grupos, ¿verdad?, o 4 momentos. Por una parte, ¿verdad?, como mencionábamos, a partir de la tradición, ¿verdad?, de esta práctica cotidiana, que se enmarca el primer proyecto y el primer bloque de análisis. Eso nos permite identificar, ¿verdad?, que en ese momento eh, el posicionamiento discursivo, ¿verdad?, esta formulación discursiva sobre la laicidad es una laicidad bastante, llamémoslo así, tradicional, ¿verdad? Se coge, los legisladores hacen una propuesta inicial, obviamente era la primera propuesta que se hacía, y tenía un componente, digamos, muy centrado en, en pensar, ¿verdad?, la relación entre iglesia y Estado como esferas. Por eso lo que se posiciona en los medios tiene que ver con esos términos de esferas, ¿verdad?, espiritual y política. No hay, digamos, ¿cómo podríamos decir?, otros alcances, digamos, más allá de ese componente. En el segundo periodo, ¿verdad?, podemos identificar eh, que se posiciona, ¿verdad?, lo que podríamos llamar una laicidad eh, eh, muy centrada en el tema de la neutralidad estatal, el tema de la libertad religiosa, ¿verdad? Y el segundo periodo de análisis, que era en relación con el proyecto del 2009, lo que permite identificar es que se identifica que el proyecto presentado a la Asamblea era un proyecto que apuntaba a una laicidad exclusiva, ¿verdad? Y esta visión, ¿verdad?, de esta laicidad en la cual se plantea una separación, ¿verdad?, de esferas eh, de lo estatal y lo del Estado, se refleja también en estas nociones, ¿verdad? Por ejemplo,
el tema de confesionalidad del Estado, que en el análisis que se hace, ¿verdad? Se observa o se puede ver cómo ya empieza a posicionarse de manera crítica y es un antecedente a lo que ya vimos anteriormente también con las encuestas, que luego estos términos, por ejemplo, confesionalidad o laicidad, están jugando ya ve, como términos para consultar o acercarnos, digamos, a cómo es que la población recibe esta percepción. El tercer proyecto y por lo tanto el tercer bloque de análisis y por lo tanto también la tercera formulación discursiva, ¿verdad? Nos apunta a o nos lleva a considerar que este proyecto, este periodo, ¿verdad? Eh, lo que adquiere importancia es la inclusión de términos como el de libertad religiosa, ¿verdad? Y convicciones personales, ¿verdad? Y esto pues también apunta a una conformación o una visión de un proyecto que en el tercer proyecto en realidad no generaba grandes cambios en relación con lo que se había planteado en el segundo proyecto, pero que a nivel de la recepción de los medios y lo que los medios están enfatizando es ya posicionando estos términos, ¿verdad? Que ya mencionábamos, por ejemplo, la noción de la categoría de Estado laico, la discusión o por lo menos la idea de pensar que hay algo que se llama laicidad positiva, laicismo y libertad de culto, ¿verdad? El tercer proyecto apuntaba a esta noción de laicidad de culto. Y para finalizar, ¿verdad? La cuarta formulación discursiva, eh, este periodo 17-21, pues nos apunta o nos lleva, ¿verdad? A plantear que se afianza una laicidad de reconocimiento, ¿verdad? Como lo plantean algunos autores, que busca, ¿verdad?, favorecer la expresión y protección del pluralismo religioso a partir de la autonomía moral depositada en las personas, en los individuos, esto de forma acorde con el debido respeto a las garantías del ejercicio de los derechos y libertades de de los terceros en la vida pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos permite este análisis? No solo identificar lo que dicen la cantidad de términos, de veces están usados los términos en la prensa, sino nos permite ya empezar a construir, ¿verdad?, cuáles los imaginarios, cuáles son las formulaciones discursivas que se van posicionando a través de la participación de la prensa como un actor en este juego político, ¿no? De construcción de la opinión pública sobre el concepto de laicidad. Eh, de esto, ¿verdad? Luego, esto nos permite relacionar proyectos, la presentación de los proyectos en la asamblea, los medios, y luego tuvimos, como ya se adelantó, también el acercamiento que hicimos a las personas, a la población, a líderes de opinión, que eso nos va a dar. Bueno, en relación con las entrevistas que realizamos, 20 entrevistas semiestructuradas que realizamos a líderes de opinión, encontramos que en términos etarios, 9 jóvenes esgrimieron argumentos que favorecen el establecimiento de un Estado laico, solamente uno se mostró diferente. Con respecto a las personas adultas mayores, las percepciones estuvieron más divididas, porque 6 apoyaron el Estado laico, 3 se mostraron en contra y una persona fue indiferente. Pero ya en terreno de las representaciones sociales identificadas en las entrevistas, seguimos la clasificación de Moscovici y la mayoría resultaron de tipo emancipado, como podemos ver en este gráfico que representa la construcción de este tipo de representaciones
Este tipo de representaciones encarnan nuevas formas de pensamiento social y son intergeneracionales porque son compartidas por quienes favorecen el establecimiento de un Estado laico y son tanto personas adultas mayores como jóvenes. En las representaciones emancipadas predomina la funcionalidad justificatoria de posicionamientos y de acciones que respaldan la laicidad y desaprueban la confesionalidad del Estado. En cuanto a la estructura de este tipo de representaciones, su núcleo, que lo vemos aquí eh, en el centro, ¿no? En rojo, eh, su núcleo está constituido por la reivindicación de la igualdad entre religiones y la neutralidad del Estado. Ahí se equilibran las dimensiones afectiva e informativa en relación con estos temas. Ahí se valora positivamente la laicidad y los mecanismos que provee para fomentar la igualdad y la neutralidad. En el sistema central de este campo representacional, que lo tenemos en color gris azulado, se destaca la proclama tanto por la eliminación del Estado confesional como del artículo 75 de la Constitución Política y del presupuesto asignado a la Iglesia Católica, así como del catolicismo como religión oficial. Todos estos elementos están localizados en la dimensión afectiva negativa porque generan rechazo en las personas entrevistadas. En el sistema periférico, que lo vemos allá en amarillo, sobresalen el cuestionamiento a la moral universal y a las buenas costumbres, que son términos incluidos en el artículo 75 de la Constitución Política, también en una dimensión afectiva negativa, así como también en el sistema periférico está la defensa del Estado laico, pero este último se encuentra en una dimensión afectiva positiva. No obstante, en una dimensión informativa se expresa también la relativización de que el Estado laico pueda garantizar efectivamente el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, en cuanto logre cambiar la filmina, tenemos las representaciones hegemónicas. Vamos a esperar unos segundos para poder ver el gráfico. Eh, las representaciones hegemónicas indican un alto grado de consenso entre la población. Solamente hay una que tiene un carácter intergeneracional y es la libertad de culto y de religión, específicamente su reivindicación como derecho y el respeto debido a esta libertad. Los otros principios de las representaciones hegemónicas se encuentran asentados en la generación de personas adultas mayores opuestas al Estado laico. Estas se relacionan principalmente con la diversidad religiosa, pero en particular otorgando un carácter ambiguo, más inclinado a su aversión. Luego, en cuanto a la religión oficial y sus privilegios, este sector afirma que parece conveniente, tiene relevancia en la mediación política e incluso asevera que la Iglesia Católica carece de verdaderos privilegios. Entonces, en este caso de la construcción de las representaciones hegemónicas, tenemos en el núcleo una libertad de culto y de religión que si bien es compartida como una representación social intergeneracional, no necesariamente tiene los mismos significados para las personas más jóvenes que para las personas adultas que comparten toda la representación hegemónica. En este tipo de representaciones se destacan tanto la función de conocimiento como la de orientación, porque la primera ofrece un marco de referencias común que permiten comprender las bases presentes en la construcción del imaginario histórico y sociocultural costarricense a partir de la independencia en 1821, y la segunda, heredera pragmática de la anterior, orienta lo que se consideran prácticas tolerables en este contexto. En la estructura, entonces, de las representaciones hegemónicas tenemos este núcleo donde está la libertad de culto y de religión en color eh, amarillo viejo, donde prevalece la dimensión informativa en su recuento histórico como derecho. No obstante, en el sistema central, en color verde,
encontramos animadversión hacia la diversidad religiosa y hacia el Estado laico, que se ubican en una dimensión afectiva negativa, así como la salvaguarda del Estado confesional del artículo 75 y de la conveniencia de mantener una religión oficial en Costa Rica. Todos estos componentes se encuentran en una dimensión afectiva, pero positiva. En el sistema periférico que tenemos en color violeta, priva la dimensión afectiva, se manifiesta en términos negativos, eso sí, con el cuestionamiento a la igualdad entre religiones y en términos positivos con la defensa del artículo 194 de la Constitución Política, es decir, el juramento a Dios de los representantes políticos elegidos mediante voto popular, así como con la protección de los valores que encarnan la moral universal y las buenas costumbres. Finalmente, en la dimensión informativa solo se expresa el respeto que todo Estado debe al cumplimiento de los derechos humanos, independientemente de si es confesional o laico. Por otra parte, tenemos de forma minoritaria las representaciones polémicas, que son aquellas que surgen del conflicto de visiones de mundo entre diversos grupos ante hechos sociales sobresalientes. Este tipo de representaciones sociales se concentra en las personas jóvenes entrevistadas, pero también en una adulta mayor, todas partidarias del Estado laico. Esto implica, principalmente en cuanto a la moral universal y las buenas costumbres, considerar que el carácter universalista de la moral católica se explica por razones históricas y socioculturales, así como se busca problematizar estos términos por su ambigüedad en la vida diaria y por su conflictividad con la libertad de culto y los derechos humanos. Igualmente, esto conlleva el calificar como patriarcal este tipo de moral al estimar que lesiona los derechos de las mujeres. La función que cumple la representación polémica es identitaria, en la medida en que denota una preocupación social creciente por la opresión de las mujeres y de la población LGBTIQ+. La estructura de las representaciones polémicas comprende entonces un núcleo donde se encuentra el respeto a los derechos humanos, compuesto por un balance entre la dimensión afectiva positiva y la informativa. Por otra parte, en el sistema central, en color celeste, tenemos la problematización de la moral universal y las buenas costumbres situada en una dimensión afectiva negativa, al igual que el cuestionamiento del artículo 75 de la Constitución Política. Sin embargo, también en el sistema central se halla la defensa del Estado laico, más bien concentrada en la dimensión informativa. En el sistema periférico, en color cereza, tenemos dentro de la dimensión informativa y afectiva negativa que se encuentra el cuestionamiento a la neutralidad del Estado, ligado específicamente a la realización de prácticas que pudieran lesionar los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de poblaciones vulnerabilizadas como mujeres y grupos LGBTIQ+. Y llegamos a las conclusiones. Bueno, vamos entonces ahora a entender que cada proyecto de ley presentado en Costa Rica alcanzó un grado de singularidad en relación con sus objetivos de laicización del Estado. A partir de su presentación y posterior proceso de comunicación en la prensa costarricense, como ya adelantaba el compañero Juan Manuel, es posible distinguir el inicio de una política de formulaciones discursivas sobre la laicidad, tal como lo plantea Joan Scott, elaboradas, en este caso, desde la agencia legislativa y comunicadas desde la práctica periodística. En este sentido, la primera formulación discursiva sobre la laicidad identificada mediante el contraste entre lo expuesto por los proponentes del proyecto y lo comunicado por la prensa, manifestaba una perspectiva consuetudinaria o tradicionalista,
porque se afianzaba en la libertad de culto, que como ya hemos visto, forma parte del núcleo de las representaciones sociales hegemónicas, es decir, no transgrede ningún valor, no es subversiva en lo más mínimo. Eh, Posteriormente, tenemos que en la segunda formulación discursiva sobre la laicidad se destacan la exhortación a la libertad de creencia e increencia, de forma acorde con el respeto de los derechos humanos, la exigencia de neutralidad estatal en asuntos religiosos, específicamente concretado en la novedad de introducir el cambio en el juramento constitucional con base en las convicciones propias para quienes accedieran al cargo de representantes políticos elegidos mediante voto popular. A través de esta reforma, como mencionábamos anteriormente, se interpela por primera vez a la deidad suprimiendo la palabra término Dios del artículo 194, lo cual suscitó un titular de prensa que afirmaba que de aprobarse el proyecto significaría la expulsión de la divinidad de la Carta Magna. Como consecuencia de ello, la palabra término Dios vinculada a la palabra término Estado laico, quedan enlazadas en la prensa y son constantemente mencionadas en detrimento simbólico del Estado laico, comprendido como expulsor de la deidad en este periodo específico de la segunda formulación discursiva sobre el Estado laico, por lo que en la opinión pública la laicidad aparentemente se convierte en un oxímoron que integra los dos términos cuyo significado se considera opuesto. Rivera Castro consideraría que este proyecto, es decir, el segundo proyecto presentado en el año 2009 en Costa Rica, es producto de la laicidad exclusiva, en la medida en que perseguía enmendar el modelo de laicidad del liberalismo clásico al buscar que las instituciones religiosas quedaran supeditadas a las autoridades políticas y que el Estado fuera independiente de los contenidos religiosos de las religiones institucionalizadas y dominadas. Por otra parte, eh, la reforma presentada en junio de 2012 es la tercera formulación discursiva sobre la laicidad, pero el cambio más significativo que contempló fue la inclusión de la libertad de conciencia. Es la última reforma presentada en mayo de 2019, la que es la cuarta formulación discursiva sobre la laicidad y cuyas ideas en términos generales son bastante más innovadoras que las presentadas en los proyectos de reforma anterior, ¿no? En este caso, eh, en esta formulación concluía también, ¿verdad?, el juramento propuesto para los representantes públicos, se incluía la invocación a Dios, las creencias, las convicciones propias y se basaba en el respeto al pluralismo religioso, así como a la creencia y a la increencia. Esta última reforma vislumbraba en su justificación ya el advenimiento del tercer umbral de laicización descrito por Goberó, que como recordaba el compañero, es en el que la autonomía individual como fuente de valor moral implica dentro del reconocimiento al pluralismo religioso y a la diferenciación identitaria el asentamiento de una nueva fuente de valor en el núcleo discursivo del texto constitucional propuesto. Igualmente, era partidaria de la laicidad de reconocimiento, como la denomina Miló, al evocar también a Rawls, porque pretendía favorecer la expresión y protección del pluralismo religioso a partir entonces de esta autonomía moral depositada en cada individuo. En cuanto a la regulación del espectro religioso, tal como afirma Coté, este proyecto también se dirigía hacia la gestión del pluralismo democrático, en la medida en que hubiera sentado las bases para el desarrollo de un mercado religioso controlado a través de la divulgación de la pluralización religiosa, una dinámica que es similar a la estadounidense, pero criticable en tanto la búsqueda del equilibrio entre grupos en competencia termina reduciéndose a las instituciones religiosas dominantes. Al comparar, por otra parte, los hallazgos de las encuestas con las representaciones sociales identificadas en las entrevistas, así como con los contenidos asociados a cada una, es posible establecer tanto cuantitativa como cualitativamente el debilitamiento progresivo en las representaciones hegemónicas vinculadas
al apoyo a la confesionalidad del Estado, mientras se incrementan más bien las representaciones emancipadas y polémicas que apoyan al Estado laico, tal como se refleja en los datos obtenidos en esta investigación, así como en las dos últimas encuestas realizadas en el país, tanto por la Universidad Nacional como por la Universidad de Costa Rica. Este estudio concluye que el predominio de las representaciones sociales emancipadas sobre el declive de las hegemónicas, aunado al surgimiento de las representaciones polémicas, indica que los mecanismos de control social sobre los cuales se ha construido y se asienta el imaginario costarricense se encuentran sobre una falla tectónica en el terreno simbólico. Se encuentra un primer bloque de opinión pública que apoya el Estado laico, ligeramente mayoritario en las encuestas, y cuyas representaciones sociales en relación con las respuestas de los líderes de opinión entrevistados se organizan en torno a la igualdad entre religiones y la neutralidad del Estado, así como alrededor del respeto a los derechos humanos. El segundo bloque de opinión pública está conformado en las encuestas por quienes respaldan la confesionalidad del Estado y en las entrevistas realizadas por quienes sustentan representaciones sociales cuyo núcleo reside en la libertad de culto y de religión. Los bordes de este segundo bloque, constituido por personas adultas mayores, son los que parecen desgastados al rozar simbólicamente los del primer bloque de carácter laicizador e intergeneracional, pues si bien está compuesto mayoritariamente por personas jóvenes, también hay personas adultas mayores dentro, pues el bloque de tipo confesionalista apela a un proyecto de Estado-Nación debilitado, aun si su núcleo continúa siendo consensual. Entonces, a partir de la estructura de la construcción perceptual planteada por Friedman, es posible establecer que el proyecto de ley de 2003 se localizaba dentro de una tradición perceptual en relación con las reformas constitucionales vinculadas al Estado laico, puesto que la gestión de lo religioso que manifestaba simplemente buscaba reafirmar las representaciones sociales hegemónicas sin subvertir los principios de la comunidad imaginada. Aunque es importante aclarar que este proyecto sí constituye el primer indicio de una preparación perceptual que auguraba las distinciones a venir en las representaciones sociales identificadas en esta investigación. La construcción de la estructura perceptual se realiza a través de un marco de referencia sociohistórico, político y cultural, donde se presta particular atención, o a veces inatención, a ciertos hechos sociales. Esto genera expectativas de fondo que promueven la inatención a los elementos fuera del cuadro o fuera del imaginario constitutivo de una sociedad. No obstante, las categorías de percepción se multiplican a través del tiempo en relación directamente proporcional al aumento del pluralismo cultural y religioso, y esto constituye múltiples comunidades perceptuales, como las denomina Friedman, y a su vez brinda a la sociedad una preparación perceptual para las transformaciones en curso. De esta forma, la reforma constitucional introducida en 2009 inicia un proceso de inculturación perceptual, del cual surgen a posteriori las representaciones sociales emancipadas, en la medida en que el proyecto apela a una parte del núcleo de estas representaciones, al exigir como su objetivo la neutralidad del Estado y cobijar la creencia y la increencia con la libertad religiosa. Por el contrario, la reforma constitucional planteada en 2012 perseguía la convención perceptual, porque era un texto que buscaba ajustarse de forma tácita a las expectativas sociales y a los hechos que debían merecer atención según los precedentes sociohistóricos costarricenses. El objetivo del proyecto intentaba equilibrar las hoy representaciones sociales mayoritarias al recurrir en su seno tanto a la libertad de culto y de religión como a la igualdad entre religiones y a la neutralidad del Estado. Recordemos que estos son los núcleos de orden que conformaron de manera posterior las actuales representaciones hegemónicas y emancipadas. En contraste, el proyecto de ley de 2019 incluía nuevas normas perceptuales, reacomodándose a esta decisión entre los dos bloques de opinión pública que claramente fue causada a partir del proyecto de 2009. No obstante, este ajuste de normas ya favorecía
a las representaciones emancipadas y polémicas, porque daba atención a los elementos relevantes para este tipo de criterios. Así, las expectativas de fondo de la comunidad nacional ya le permiten reimaginarse bajo otros parámetros. Al dirigir su objetivo hacia la eliminación de la discriminación religiosa, el último proyecto de ley apuntaba al núcleo o modelo jerárquico de las representaciones emancipadas, que es la igualdad entre religiones. Ahora bien, pese a esta congruencia entre el proyecto y las representaciones emancipadas, es notorio que expresiones como igualdad entre religiones y no discriminación apenas figuraron residualmente entre las palabras término evocadas por la prensa en el mismo periodo, entre 2017 y 2021, aunque paradójicamente constituyen el eje de las expectativas que la mayoría de la población proyecta en la actualidad sobre el Estado laico. Sin duda, la primacía mundial, otorgada tanto política como mediáticamente al COVID-19 y a la posterior pandemia, diezmó considerablemente las posibilidades de debate en la opinión pública sobre el proyecto presentado en 2019. En la investigación se ha comprobado que si bien las élites políticas como actantes del proceso de formación de opinión pública han personalizado las reformas constitucionales presentadas, la prensa, en tanto mediadora de estos proyectos ante las audiencias, también los reinterpreta, como argumenta Sartori. Esto es particularmente visible en relación con los ejes de cada proyecto de ley o incluso en la reforma literal de cada artículo, cuya trascendencia en la prensa fue opacada por la utilización de palabras término que en el discurso periodístico fragmentaron el contenido de cada reforma o bien estuvieron completamente ausentes de la noticia. Por ello, el papel jugado por los líderes de opinión como articuladores y reelaboradores del discurso se vuelve decisivo y también controversial, como lo expone Sartori. De esta forma, en concordancia con los proyectos de ley presentados y las representaciones sociales halladas, todas las reformas interpelaron en la redacción de sus artículos de ley a las libertades de culto, religión, conciencia, pensamiento, lo cual se encuentra ligado a las representaciones hegemónicas de los líderes de opinión entrevistados, compartidas a su vez por las clases dominantes, cuyas metáforas responden a una comunidad imaginada costarricense ya en extinción. Paralelamente, en este estudio se halló que aumentan las representaciones sociales de carácter polémico y emancipado, cuyos respectivos núcleos están constituidos por el respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, así como por la reivindicación de la igualdad entre religiones y la neutralidad estatal. Estos son componentes incluidos en los proyectos de ley de 2003 y 2019, principalmente en este último, y que actualmente constituyen los significados mayoritarios que las personas líderes de opinión atribuyen a la laicidad en Costa Rica. Por otra parte, es necesario resaltar que en el abordaje de la prensa acerca de las reformas constitucionales, así como en las posturas de autoridades políticas y religiosas con respecto a la laicidad, existió un sesgo discursivo al relacionar el Estado laico con los derechos sexuales y reproductivos. El contenido de los proyectos de ley nunca hizo referencia a ninguno de estos aspectos, aunque plantearan la eliminación de la confesionalidad del Estado con el propósito de promover la igualdad, también amparada en la Carta Magna, fomentar la tolerancia o combatir diversas formas de discriminación. A pesar de esta atmósfera circunscrita al vaivén de los comicios presidenciales y legislativos, en los cuales se debaten las élites políticas, las religiones dominantes y la prensa, el tránsito de las 4 reformas constitucionales ha contribuido a la construcción de un imaginario en la opinión pública costarricense mayoritariamente propicio a la laicización jurídica del Estado. Los resultados de esta investigación han mostrado una orientación creciente de la población al apoyo a la igualdad entre religiones, a la justicia, a la no discriminación, desde los sectores que comparten representaciones sociales de tipo emancipado y polémico, las cuales aumentan y constituyen en sí mismas una demanda de igualdad en el reconocimiento de las religiones. La reforma presentada en 2019 refleja parte
de esta visión. Las otras reformas se afianzan en la libertad religiosa que no se concreta en la vida cotidiana de las personas, pues constituye para ellas un concepto abstracto. Asimismo, apelar a las libertades de culto, religión, conciencia y pensamiento busca un consenso con las representaciones hegemónicas. Pero la población que sostiene este tipo de representaciones no apoya la laicización del Estado y estas representaciones están en declive. Este estudio concluye que la opinión pública aspira a que la laicidad jurídica en Costa Rica refleje la religión vivida. Esto es el reconocimiento de la diversidad religiosa para alcanzar la igualdad entre religiones. No obstante, la laicidad del Estado no parece tampoco un tema relevante para la población. Falta mayor apropiación del significante, pero se presenta una reelaboración para entender sus significados en la vida cotidiana, patentes en las prácticas sociales de laicidad cultural evocadas dentro de las representaciones emancipadas, tales como conductas respetuosas frente a las elecciones personales, la búsqueda de acciones para el acceso a educación e información sobre la diversidad religiosa, el reconocimiento de que cada comunidad actúa o debe actuar para sostener materialmente su parroquia, templo o cualquier otro lugar de reunión religioso, y la comprensión de los derechos humanos como acciones concretas que no dañen a terceros. La población ha experimentado una evolución cultural e intergeneracional en Costa Rica, pues si bien las personas jóvenes son más favorables al Estado laico, la mayoría de las personas adultas mayores también lo favorecen. En los significados que atribuye la opinión pública a la laicidad, lo que priva no es la libertad de elección individual, sino el interés en reflejar la pertenencia grupal, la identidad social y el pluralismo religioso y cultural en la ley. Y esto solo es posible mediante la reivindicación de la igualdad a través de normativa que incluya trámites educativos, migratorios, económicos y participación equitativa en espacios públicos. Los significados que atribuye la opinión pública a la laicidad se concentran en buscar la igualdad religiosa con conocimiento de la diversidad, cuyo propósito es alejarse de los modelos neocoloniales de representación occidental. Muchas gracias. Por terminada aquí la presentación de los resultados de investigación sobre los significados de la laicidad en la opinión pública en Costa Rica. Muchas gracias por su asistencia y por acompañarnos también en vivo. Gracias.